Justo ahora, mientras ven este video, su cuerpo les está mandando millones de mensajitos al cerebro. La silla donde están sentados, la temperatura del cuarto, la posición de sus piernas, la molestia que tengan en el cuello. Todo eso es la sensibilidad somática o somestesia. No es solamente tocar y sentir frío o calor. Es una red muy fina, con receptores especializados, fibras clasificadas por tamaño y velocidad, vías que se cruzan y un sistema de analgesia donde el mismo cerebro puede decir bajar un poquito el dolor. La base de todo es la transducción sensorial. ¿Cómo se convierte algo físico, la presión, el calor, una sustancia química, en un impulso nervioso? Existen 3 mecanismos. El estiramiento de la membrana abre canales iónicos directamente. El calor o un ligando abren directamente los canales iónicos sin intermediarios. O un ligando se une a un receptor de membrana, no al canal, desatando una cascada típicamente vía proteína G y un segundo mensajero, que termina abriendo el canal de forma indirecta. Cuando el canal se abre, entra una corriente de iones que genera un potencial de receptor. Si supera el umbral, dispara potenciales de acción hacia el sistema nervioso central. Un dato es que la intensidad del estímulo no se codifica con más amplitud. Los potenciales de acción son como un todo o nada. La frecuencia del disparo es lo que lo determina. Mientras más fuerte sea el estímulo, más rápido suceden los impulsos. ¿Y por qué dejan de sentir la ropa después de que la tienen puesta un rato? Por la adaptación. No todos los receptores reaccionan igual ante un estímulo constante y aquí tenemos los receptores fásicos y tónicos. Los receptores fásicos se adaptan rápido, no transmiten señales continuas, solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. La velocidad y la fuerza de respuesta van ligadas a velocidad e intensidad del estímulo. Permiten predecir el estado del organismo segundos después, lo cual es clave para el balance y para el movimiento. Entre estos están los corpúsculos de Pacini, de Meissner, los canales semicirculares del oído también. Los receptores tónicos son de adaptación lenta, siguen transmitiendo mientras el estímulo está presente, incluso si es durante horas. Mantienen el cerebro constantemente informado del estado corporal y estos receptores son los husos musculares, los órganos teninosos de Golgi, los corpúsculos de Ruffini, los discos de Merkel, la mácula vestibular, los receptores de dolor, los termorreceptores, los vasoreceptores arteriales y los quimiorreceptores carotídeo y aórtico. Y guárdense este dato, el dolor es tónico, casi no se adapta. Vamos a volver a esto más adelante. Porque cada receptor se adapta distinto. En el corpúsculo de Pacini, la adaptación rápida ocurre en parte por un reajuste mecánico en las capas que envuelven el receptor, y en parte también por inactivación progresiva de los canales de sodio en la fibra nerviosa. En los termorreceptores, el mecanismo depende de canales iónicos sensibles a temperatura, cuyo grado de activación cambia en el tiempo de exposición. Si grafican impulsos por segundo contra tiempo, los receptores de pelo y de Pacini caen casi a cero en menos de un segundo, pero el uso muscular y los receptores articulares bajan lentamente y siguen disparando por varios segundos. Hay 2 tipos de fibras nerviosas. Las tipo A son mielínicas, tienen un diámetro grande y conducen rápido. Se subdividen en alfa hasta delta. Y las tipo C son amielínicas, pequeñas y con conducción lenta. La regla de oro es que mientras más diámetro y más mielina haya, más rápida será la conducción. También se clasifican las fibras gruesas. Las fibras del grupo 1A son las de mayor diámetro, tienen aproximadamente 17 micrómetros y provienen de los husos musculares, que son receptores encargados de detectar el estiramiento del músculo. Estas fibras transmiten la información muy rápidamente y participan en reflejos como el reflejo rotuliano. Son equivalentes más o menos a las fibras A-alfa. Las fibras del grupo 1B tienen un diámetro muy parecido de 17 micrómetros y se originan en los órganos teninosos de Golgi, que son los receptores que detectan la tensión que soporta el tendón cuando el músculo se contrae. También son fibras muy rápidas y corresponden al tipo A-alfa. Las fibras del grupo 2 son más pequeñas, alrededor de 8 micrómetros, y proceden tanto de receptores táctiles como de los husos musculares. Transmiten información relacionada al tacto y la posición del cuerpo, la propiocepción. Su equivalente son las fibras A-beta y algunas A-delta, por lo que su velocidad de conducción es intermedia. Las fibras del grupo 3 tienen un diámetro de aproximadamente 3 micrómetros. Son fibras A-delta con una cantidad menor de mielina y transmiten información sobre temperatura, tacto grueso y dolor rápido. Finalmente, las fibras del grupo 4 son las más pequeñas, que tienen como 0.5 a 2 micrómetros y no tienen mielina, por lo que conducen los impulsos de forma lenta. Corresponden a la fibra C y transmiten principalmente el dolor lento o difuso, el picor, la temperatura y parte del tacto grueso.
Para que quede claro, las fibras más gruesas como las 1A y 1B hacen propiocepción fina, bajando el diámetro se pierde velocidad, pero se gana otro tipo de información hasta llegar al dolor en las fibras más delgadas, que son el grupo 4. Por el tipo de estímulo, las sensibilidades somáticas se dividen en mecanorreceptoras como tacto, presión, vibración, cosquilleo, posición y velocidad de movimiento, termorreceptora de frío y calor y de dolor que se activa con el daño tisular. Por origen también se pueden clasificar como exteroceptiva, que es la superficie corporal, propioceptiva, que siente el estado físico, la posición y la sensación de los tendones y músculos, visceral, que siente los órganos internos, y profunda, que refiere a las fascias, los músculos y huesos e incluye presión profunda, dolor y vibración. Para el tacto hay 4 lindos receptores, concentrados en piel sin pelo, como las palmas y las plantas, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, las terminaciones de Ruffini y los discos de Merkel. Transmiten fibras A, beta y algunas terminaciones libres también transmiten tacto, pero por fibras C más lentas. Funcionalmente detectan presión, textura, compresión y liberación. Un dato curioso es que todos participan en detectar vibraciones, pero solo lo que cambia es la frecuencia en la que cada uno es mejor. Pacini es mejor para vibraciones rápidas y Meissner para vibraciones lentas. Hay 2 vías centrales del tacto. La columna dorsal del menisco medial, que comunica la localización detallada del tacto, las sensaciones posicionales articulares, la presión, la forma y el patrón temporal. Es rápida y específica. Asciende por los cordones posteriores, hace sinapsis en el bulbo raquídeo, cruza al lado contrario, sube como el menisco medial por el mesencéfalo y llega al complejo ventrovasal del tálamo. De ahí va a la circunvolución postcentral al área somatosensitiva. Y el sistema anterolateral o la vía espinotalámica siente tacto grueso, dolor, sensaciones térmicas, cosquilleo, picor y sensaciones sexuales, pero con una localización poco específica. Para el sentido de propiocepción se usan los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores articulares. Asciende por cordones posteriores, pasa por el menisco medial y las radiaciones talámicas hasta el complejo ventrovasal del tálamo y de ahí va a la corteza en la circunvolución postcentral. Su patrón de transmisión es de transmisiones en rosetón. Esta forma le ayuda a que, en lugar de conectarse con una sola célula, le permite abrazar y conectarse con muchas neuronas al mismo tiempo. Corresponde a receptores de adaptación lenta, tónicos, ya que necesitan informar constantemente, no solo ante cambios. El resultado es la noción consciente de la posición del cuerpo en el espacio. Un dato sorprendente es que existen entre 4 y 10 veces más receptores sensibles al frío que al calor. El frío se detecta entre los 10 y 38 grados centígrados vía las fibras A, delta y C. El calor es detectado entre los 30 y 45 grados centígrados vía las fibras aferentes C. A mí me sorprendió mucho esos rangos de temperatura cuando yo los descubrí por primera vez. Hay superposición entre los 30 y 38 grados centígrados, justo donde se cruzan las curvas de frío y calor en la gráfica de los impulsos por segundo. Por debajo de 20 grados y por encima de 40 grados no hay adaptación. El cuerpo no quiere que te acostumbres a esas temperaturas que pueden ser potencialmente dañinas. Por encima de 45 grados hay una lesión tisular real y la sensación se vuelve dolorosa. Y un grado extremo ya de frío o calor puede tener carácter doloroso y por eso el hielo te quema si lo dejas demasiado tiempo. El dolor es una experiencia emocional y sensorial displacentera como definición. Está asociada al daño potencial o actual de los tejidos. Fíjense que dije potencial, no se necesita que sea un daño real porque así basta con que el cuerpo lo perciba como una amenaza. Un dato clave conectado con lo visto antes es que la adaptación de los receptores del dolor es muy escasa y a veces nula. Es un receptor tónico por excelencia. El dolor puede ser agudo o rápido, cuando desaparece al terminar la causa. Es un dolor útil para el diagnóstico etiológico y se percibe a los 0.1 segundos del estímulo, casi inmediatamente. No se sienten tejidos profundos y desaparece con la curación. Es intenso, punzante, eléctrico, como cuando te pinchas o como cuando tienes una quemadura aguda. El dolor crónico persiste aunque la causa desaparezca. Aumenta lentamente y puede durar hasta un mes aún sanando la lesión aguda. Implica la destrucción de tejidos profundos, mal localizado y sufrimiento prolongado. Sería pulsátil, nauseoso, lento y urente. La localización del dolor periférico, cutáneo, superficial, se siente por estimulación de la superficie corporal con estímulos térmicos, mecánicos, eléctricos o químicos. Es cotidiano, bien localizado y aparece rápidamente, como otra vez un pinchazo o un quemón.
El dolor central o profundo se da en músculos, tendones u órganos profundos. Es difuso, vago y mal localizado. Si se dan cuenta, el paciente lo señala con la palma de la mano. Va de la profundidad a la periferia. El dolor nociceptivo o normal es cuando hay nervios intactos transmitiendo correctamente una señal de daño real, somática o visceral, como la inflamación o las quemaduras, donde los mediadores inflamatorios bajan el umbral de los nociceptores, por hiperalgesia. El dolor neuropático ya se da por un daño en el propio sistema nervioso, en cualquier nivel de la vía aferente. Hay una adaptación estructural y funcional del sistema nervioso secundaria a la injuria. Está ausente la relación causal entre la lesión tisular y el dolor percibido. Acá los analgésicos tradicionales suelen ser ineficaces. Y no les he explicado hasta este punto aún cómo se genera el dolor. Los nociceptores diferencian estímulos lesivos de inocuos. Tienen un umbral de respuesta muy alto, una sensibilización porque cambian su respuesta con la estimulación repetida, el opuesto a la adaptación, una postdescarga porque siguen disparando tras terminar el estímulo y son terminaciones nerviosas libres como fibras A, delta y C. Se encuentran en piel y en tejidos internos como periósteo, paredes arteriales, superficies articulares, óseas y tiendas de la bóveda craneana. Si se acumula mucho daño tisular profundo, surge el dolor sordo, crónico y lento. Se puede activar por estímulos mecánicos o térmicos que provocan un dolor rápido y lento, o químicos que provocan solo dolor lento. Las prostaglandinas y la sustancia P bajan el umbral de activación de los nociceptores, causando hiperalgesia. Esto lo que provoca es que los estímulos inofensivos, como puede ser un roce de la ropa permada sobre una piel inflamada, se percibe muy doloroso. En el dolor, los neurotransmisores glutamato se libera por fibras A, delta y C y actúa en milisegundos, y la sustancia P se libera lentamente por fibras C, se acumula y se encarga del dolor lento crónico. Veamos cómo viaja el dolor. Primero, se da la transducción del estímulo. Se crea un potencial de acción en el nociceptor, se transmite hacia el sistema nervioso central por el tracto espinotalámico, se modula o se da la antinocicepción, o sea que la señal puede atenuarse a distintos niveles, y luego se percibe. El componente afectivo del dolor proviene de las amígdalas cerebrales, por eso el dolor no es solo información, sino que también se siente como sufrimiento. Las vías centrales se originan en neuronas de las láminas 1, 2 y 5 del asta posterior. Cruzan al lado contrario y la mayoría llegan a los núcleos ventral posteromedial y ventral posterolateral del tálamo. Pocas terminan en los núcleos posteriores. La vía espinotalámica del dolor agudo está en astas dorsales, láminas 1 y 5. Algunas fibras van a la formación reticular y la mayoría van al complejo ventrobasal del tálamo. Acá el dolor se siente mal localizado y se transmite por glutamato. La vía paleoespinotalámica de dolor crónico está en las astas dorsales, la lámina 2 y viaja por fibra C. La mayoría van a una extensa zona del tallo encefálico y pocas van al tálamo. Terminan en los núcleos reticulares, el techo del mesencéfalo y la sustancia gris periacueductal. Tiene escasa capacidad de localización y se transmite por glutamato y sustancia P. Otras vías del dolor lento incluyen la espinoreticular, la espinomesencefálica, la cervicotalámica y la espinohipotalámica. ¿Por qué tantas rutas? Porque el dolor también activa respuestas de estrés en el hipotálamo, emocionales en la amígdala y de alerta general en la formación reticular, y así moviliza casi todo el cerebro, no solamente la corteza. El cerebro tiene su propio sistema para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso central, justo en el punto de entrada a la médula espinal, y así cada persona reacciona distinto ante el mismo dolor. Hay tres componentes fundamentales para esto: la región gris periacueductal y las áreas ventriculares del mesencéfalo, el núcleo magno de Reiff y el núcleo reticular paragigantocelular, y el complejo inhibidor del dolor en las astas dorsales de la médula espinal. Los transmisores importantes son encefalina y serotonina, que hacen inhibición pre- y postsináptica de fibra C y A delta. La vía opioide serotoninérgica son neuronas opioides que liberan endorfinas en la sustancia gris periacueductal y proyectan a neuronas serotoninérgicas del núcleo magno de Reiff y gigantocelulares. Descienden a las láminas 1 y 2 y la mayoría son serotoninérgicas, pocas producen sustancia P, TRH, somatostatina o encefalinas. La vía noradreninérgica son neuronas adrenérgicas de la formación reticular pontina y el locus ceruleus. Terminan en los receptores alfa 2 de la sustancia gelatinosa y ahí lo inhiben, en la lámina 5 vía GABA. La serotonina llega a las astas dorsales y estimula la liberación de encefalinas, que producen una inhibición presináptica, bloqueando canales de calcio e impidiendo la liberación del neurotransmisor, y hacen también inhibición postsináptica. Las encefalinas y endorfinas son los opiáceos endógenos. Vienen de tres precursores:
preopiomelaanocortina, proencefalina y prodinorfina, que generan la beta-endorfina, metoencefalina, levoencefalina y dinonorfina. Por eso, correr libera endorfinas, porque literalmente están activando este mismo sistema. El dolor visceral proviene de lesiones o enfermedades de órganos internos, por espasmos o por distensión de musculatura lisa cervical, isquemia, inflamación, estímulos químicos, tracción o compresión de mesenterios. Sepa muy bien que no todas las vísceras son sensibles al dolor. El parénquima del hígado y los alvéolos pulmonares son insensibles, pero la cápsula hepática, los conductos biliares, los bronquios y la pleura parietal sí son sensibles. También puede que no haya relación real entre la lesión y el dolor. Los dolores viscerales suelen ser vagos, difusos y mal localizados, con reacciones reflejas motoras y vegetativas. Lo más interesante de todo es que el dolor referido, cuando los pacientes sienten dolor lejos de donde realmente se está originando. ¿Y por qué el cerebro se confunde? Porque las fibras de dolor visceral hacen sinapsis en las mismas neuronas de segundo orden que reciben las señales dolorosas de la piel. Básicamente, como el cerebro nunca sabe dónde exactamente están las vísceras y que esa es una víscera, interpreta la señal según el territorio cutáneo, el dermatoma asociado. Cada víscera duele en un sitio según su dermatoma de origen embriológico, porque el órgano migró en el desarrollo, pero su inervación sigue ligada al segmento medular original. Las sensaciones del corazón las percibes en el cuello, el hombro izquierdo y el brazo. Las sensaciones del estómago las percibes encima del ombligo y las sensaciones del colon las percibes debajo del ombligo. A mí me vuela la cabeza. Por ejemplo, en una apendicitis aguda, el dolor inicial se siente en la región epigástrica por el origen embriológico compartido, y solo después, cuando ya se irrita el peritoneo parietal, se localiza correctamente en la fosa ilíaca derecha. Hay dos vías de transmisión visceral: la vía visceral verdadera, que son fibras sensitivas del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y se conecta a los dermatomas, y la vía parietal, que está en nervios raquídeos, ubicados en la zona del dolor parietal, y acá es la que da el dolor bien localizado. Hoy entendimos el dolor a la perfección y cómo se da. La próxima vez que sientan dolor de cualquier tipo, ya van a saber exactamente qué fibras están disparando, qué vías están usando y qué pasa en su médula espinal y su cerebro mientras eso ocurre. Si este video les ayudó a entender el tema, esa es mi misión. Déjenme su like, suscríbanse y cuéntenme en los comentarios qué tema quieren que organicemos juntos la próxima vez. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.